Si sueñas con tener un smartphone que tenga suficiente batería como para 2 días de uso, buenas cámaras, un diseño que robe mirada, pero sin tener que vaciar tus bolsillos, llegaste al review indicado. Porque hoy revisaremos esta cosa hermosa que tengo acá, el Poco M7, sin apellidos, así solito. Un teléfono que reúne todo lo que andas buscando, tu carta a los Reyes Magos y un poquito más, a un precio que te va a sacar una sonrisa. No te muevas de ahí que te cuento todos los detalles de este telefonito para que tomes la mejor decisión. Soy Gunter, esto es Gtech MX y esto arranca ya. Y hagamos un unboxing rápido a ver qué han incluido en la cajita, que no hay sorpresa, señores. Estamos revisando un smartphone, no un transbordador de la NASA. El teléfono, por supuesto, si no, no estaríamos haciendo el review. Una funda gris de silicona suave, que para lo bonito que está el teléfono, pues ahí te encargo si la usas. Manuales de toda la vida, que no te vas a leer, por supuesto. Cable cargador y cajita de carga de 33 vatios. Y el pinchito de toda la vida sin el cual no podemos vivir. Y no han incluido más nada, señores. Y hablemos del precio, que aunque ya sabemos que Poco tiene precios muy, pero muy competitivos, casi rayando con lo increíble, este Poco M7 te va a sacar una sonrisa. El precio de salida de este Poco M7 es de 2.999 pesos mexicanos, señores. Unos $150 aproximadamente. Lo encuentras en Mercado Libre en la tienda de un distribuidor oficial de la marca, Dragon X, que ahí siempre compro mis cosas. Este distribuidor ha incluido un regalito en compra para los primeros 200 que compren a partir del sábado. Te dejo en la descripción del video los detalles de cómo ganarte ese regalito. Y veamos el diseño, que es lo que más roba miradas de este teléfono, el Poco M7. Un atractivo panel trasero con un diseño geométrico con un cintillo bicolor que le da un toque diferente. El módulo de cámaras grande, sin exagerar, combina perfecto con el resto de la estética del teléfono y no sobresale tanto del cuerpo del teléfono. Existen, además de este, que para mí es el más bonito, otros dos colores. El negro de toda la vida, que viene sin este diseño geométrico, y uno azul que sí incluye el diseño geométrico, pero no incluye el cintillo bicolor. Ahí tú escoges el que más te guste. El logo aquí en la esquina inferior, bastante discreto para lo que suele hacer Poco. Es un teléfono bastante grandecito, aunque sienta bien en mano. Claro, tienes que tener la mano un poco grande. Mide 169.48 por 80.45 y de grosor 8.4. Para el tamaño es bastante ligero, pesa solamente 214 gramos. Borde recto, que para mí son los preferidos porque facilitan mucho mejor el agarre y le dan una ergonomía adicional. Del lado izquierdo han incluido la bandeja para doble tarjeta nano SIM. Del lado derecho subir y bajar volumen y el botón de encendido que sirve como lector de huellas. Y aquí abajo la entrada USB-C para cargas de los altavoces. Hablamos ahora. No han incluido más nada, no tiene jack de 3.5 para tus audífonos. Tiene altavoces muy potentes con sonidos hi-fi con certificación Dolby Atmos, así que tendrás un excelente sonido cuando decidas consumir contenido, estés jugando o simplemente oyendo música. Y se oyen bastante bien porque tienen 200% de volumen, así que podrás armar la fiesta en grande donde quiera que esté. Y no les cuento más y escuchen cómo suena. Pantalla plana, bastante grandecita, 6.9 pulgadas, Full HD Plus, Dot Drop Display, con una resolución de 2340 por 1080 píxeles, 374 ppi. Esta pantalla trae una excelente definición y muy buena representación de colores. No es una pantalla de una gama alta, pero cumple a la perfección. Y además, muy fluida, trae 144 Hz de tasa de refresco para que todo fluya como debe ser y juegues a gusto. Tiene 700 nits de brillo para que lo veas perfecto a plena luz del día. De los bordes simétricos en los laterales, aquí arriba un poquito más delgado que el inferior, que es algo común en la gama media de entrada, pero aquí bien podían haberle quitado un poquito de borde inferior. Este teléfono, como todos los de la marca, traen certificación TUV Rayland para que tu vista esté protegida. Con esta pantalla podrás consumir contenido, jugar o hacer lo que se te antoje y la vas a disfrutar muchísimo porque es bastante grandecita y de excelente calidad. ¿A ti qué te parece? En potencia, que es lo que siempre preguntan con este tipo de teléfonos de gama media de entrada, porque todo el mundo quiere muchísimo con poco dinero. Monta el Snapdragon 685, aquí nada de helio, de 6 nanómetros, 2.5 GHz, que te da para hacer lo que quieras. Editar videos 4K, consumir contenido y jugar a gusto. Ten en cuenta que no es un procesador gamer, puede manejar juegos populares, ajustes medios o bajos, pero no está diseñado para títulos con gráficos intensos
o configuraciones altas. Tampoco lo hace tan mal, señores, en benchmark sintético para juegos. Se los dejo aquí un ladito para que los vean. En PUBG Mobile puede alcanzar los 40 FPS estables con calidad HD. Para una experiencia más fluida es recomendable que pues las configuraciones las bajes. Pero también para juegos menos exigentes como Mobile Legends lo puedes llevar hasta los 60 FPS. Por la multitarea no te preocupes porque trae 8 GB de RAM más 4 virtual que en algo ayuda del tipo DR4X. De almacenamiento son 256 GB, UFS 2.0, no es la más rápida del mercado, pero es lo que hay a este precio. En potencia este telefonito te va a cumplir bastante bien. En cámaras, esta gama de los pocos siempre ha tenido muy buenas cámaras. La cámara frontal es de 8 megapíxeles y f2.0 hace un trabajo decente sin deslumbrar. La verdad que cumple bastante bien, trae el modo belleza y los filtros para que eches a volar la imaginación. Solo te recomiendo no abusar mucho de ello porque luego no te reconocen en la calle. El sensor principal, este que está acá atrás, es de 50 megapíxeles 5P y apertura 1.8 bastante luminoso. Tendrá fotos muy decentes tanto de día como de noche sin que vayas a ganar un concurso de fotografía. El otro sensor es de apoyo y la marca no da muchas especificaciones. En video con este sensor principal podrás grabar a 1080p que para redes sociales es más que suficiente, no trae estabilización así que procura mantener el pulso para que las cosas te salgan mejor. Si no vas a tener que estabilizar por software que hay muchísimos que lo hacen gratis o buscarte un gimbal o hacer tomas estáticas. Digamos señores que en las cámaras cumple sin ser sobresaliente pero para lo que estás pagando la verdad es que está bastante bien. ¿A ti qué te parece? En batería, este trae una batería de 7000 mAh, muy por encima de la media de mercado para esta gama, que te da para 2 días de uso cómodamente. Claro que si eres de los vampiros energéticos, que vives pegado al cel, pues puede que te dure un poco menos, pero para eso trae el cargador de carga rápida de 33 watts, que no es para morirse de vértigo, pero te saca de un apuro. Y en software, ¿qué creen? Corre el amado y odiado a partes iguales HyperOS, que ya lleva más camino recorrido y por ende han pulido muchísimos detalles. A pesar de lo que cuentan del software, muchísimos haters, es bastante fluido y eficiente, dando una experiencia de usuario bastante buena. Algo que siguen haciendo es poniendo publicidad, que es algo bastante molesto y que no terminan de quitar en los dispositivos de Xiaomi. Si eres cliente habitual de la marca, ya estás adaptado y terminas por no verlo. En resumen, señores, el Poco M7 llena todas las expectativas que puedes tener para un teléfono de esta gama. Es el segmento más competido y donde más alternativas tenemos como consumidores, que eso ya es bastante bueno. Este telefonito está muy bien balanceado en prestaciones y con el precio que trae se vuelve irresistible. Para un usuario que demande lo básico está más que sobrado. Si quieres más, entonces tendrás que ir por el de apellido Pro, el M7 Pro, que está un poco mejor que este, pero este está bastante equilibrado y te aseguro que no tarda en convertirse en un éxito de venta en breve. ¿A ti qué te ha parecido? Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video sobre este Poco M7, así solito, sin apellido. Si así fue, deja tu like, comparte con tus amigos si te gustó el video para que me ayudes a que se difunda más este canal. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte vuelta cada semana que subo videos de todos tipos. Ahora me ha tocado una racha de puros celulares, pero normalmente le varío un poco. Soy Gunter, esto es Chistec MX y nos vemos la próxima semana. When you're tired and worn, and you feel like you can't